el recalentado. Hay muchos que siguen molestos porque ha existido una redistribución de la riqueza. Aquellos que se beneficiaron haciéndose millonarios a costa de las privatizaciones y de la desigualdad en nuestro país. Quienes siguen cuestionando las acciones de la Cuarta Transformación, a pesar de que los números, las cifras, las encuestas y hasta las propias realidades de las personas digan todo lo contrario. El día de hoy la presidenta cuestionó a las y los opinadores, comentócratas, hipócritas que solo ven el lado malo de la Cuarta Transformación y no lo que hacía el PRIAN, porque cada vez que hablan, Miguel, se muerden la lengua. Es decir, ponen a aquellos que privatizaron trenes, que los desaparecieron, a hablar de trenes. Ponen a aquellos que generaron guerra contra el narco en nuestro propio país, imagínese usted, hacer una propia guerra como presidente de la República, teniendo un narcotraficante como secretario de Seguridad, hablar de seguridad. O aquellos que tenían salarios de hambre en sus sexenios, hablar de la economía de nuestro país. ¿No crees que es, además de hipócrita, pues mucho cinismo? Bastante cinismo. Y es que esta mañana, particularmente el reportero de la revista Polemón, le planteó a la presidenta la columna que escribió el periodista Ciro Gómez Leiva en el periódico Excelsior, donde nuevamente sale a la defensa del narcotraficante Genaro García Luna, el superpolicía del gobierno panista de Felipe Calderón, quien está purgando una sentencia en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que escribe Ciro Gómez Leiva? Ahora lo defiende hablando del juicio que se llevó a cabo en Florida, que ganó el gobierno mexicano y por el cual Genaro García Luna y su esposa van a tener que regresar lo robado a nuestro país. Dice Gómez Leiva, perdió por default porque no pudo defenderse. Recuerdo también que en su momento Mario Amparo Casar, muy amiga de Claudio X González, porque estuvo dirigiendo la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que muchos llaman Mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad. Pues bueno, ella dijo en su momento que Genaro García Luna iba a salir caminando de la corte. Hay muchos comentócratas, muchos opinadores, que creo que valdría la pena hacer la reflexión. ¿Por qué lo defienden a capa y espada? Perdió en este juicio que tuvo contra el gobierno de Estados Unidos por ser socio del cártel de Sinaloa y haber traicionado a los mexicanos y a Estados Unidos para llevar droga de México a Estados Unidos, por ser un delincuente. Perdió el juicio en Florida y hay gente que sigue empeñada en defender a un narcotraficante. Lo que me llama la atención es que los mismos que defienden delincuentes son los mismos que están en contra de cómo se va a cambiar la forma de hacer justicia en nuestro país. Sí. Qué curioso, ¿no? Es verdad, así es. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló así del tema. Pues hay personas como Ciro, otros conductores, comentócratas, que nunca van a hablar bien del gobierno. Nunca. Porque no coinciden con nosotros. Entonces su interés siempre es buscar golpetear. Para eso hay libre expresión, libre comunicación. Nadie los va a censurar como en el pasado. Nadie. Pero es muy difícil que algunos reconozcan algo. Nunca lo van a reconocer. Y si hacemos una cosa, nos van a criticar por una cosa. Y si hacemos la contraria, nos van a criticar por la contraria. Porque su objetivo es golpetear. Ahorita me va a estar oyendo y va a hacer su comentario. Seguramente, ¿no? Porque así pasa. Pero es la verdad. Es la verdad. Entonces, pues sí, también defienden temas que son, pues que no entendemos por qué los defienden, ¿verdad? Pero hay libre expresión. Claro, también hay derecho de réplica en la mañanera, ¿verdad? Por cierto, que hay que decir que Genaro García Luna, claro que tiene abogados y claro que tuvo la opción de defenderse, pero perdió. Perdió en los dos juicios, perdió en Nueva York y perdió en Florida. Porque, entre otras cosas, pues ha tenido una defensa bastante mala Genaro García Luna, por ejemplo, con César de Castro, que lo que hizo fue decir mentiras frente a Brian Cogan en la Corte de Nueva York, por ejemplo, cuando quiso
mencionar el nombre de Andrés Manuel López Obrador en una situación que no tenía nada que ver. Y también, pues bueno, además de llevar mentiras a la Corte, pues también negando la realidad, porque en su momento estuve presente como representante de Canal 14 en aquella Corte de Nueva York y en su momento la fiscal de Estados Unidos le mencionó la fortuna que tenía en Florida y César de Castro dijo, eso no tiene que ver al caso, negando la realidad. Genaro García Luna tuvo la oportunidad de defenderse en Estados Unidos y perdió. Claro que no perdió por default, como dice Ciro Gómez Leiva, y vuelvo a preguntarme, ¿qué habrá detrás? ¿Qué intereses habrá detrás para que unas personas, a pesar de lo evidente, pues siguen defendiendo a Genaro García Luna? Otro narcotraficante es el Minilic, el hijo de Damaso Pérez, socio de Joaquín El Chapo Guzmán. El tema también llegó a la conferencia matutina porque resulta que el Minilic, quien también está siendo procesado en Estados Unidos, pues bueno, se declaró culpable de tráfico de fentanilo. Fíjate que la historia del Minilic es como para una serie de televisión, pero mostrando la realidad de cómo los narcotraficantes acaban en la cárcel por el resto de sus días. Resulta que el Minilic, hijo de Damaso López, socio del Chapo Guzmán, repito, pues fue uno de estos narco-juniors que se dio a conocer que tenía una vida pues bastante excéntrica, se dedicaban al narco y él tuvo la idea de entregarse a Estados Unidos, cooperó con Estados Unidos, estuvo pues en prisión domiciliaria, cometió el error nuevamente de volver a dedicarse a actividades criminales, lo vuelven a detener y ahora el Minilic pues también está siendo sentenciado por tráfico de fentanilo y bueno, logró un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, pero hay algo muy importante en nuestro país. De acuerdo con las investigaciones que ha tenido la autoridad en nuestro país, en su momento la Procuraduría General de la República, la PGR, el Minilic, entre otras personas, está relacionado con el homicidio de Valdés en nuestro país. Y pues bueno, se espera que regrese, que pueda ser extraditado a nuestro país para que cumpla, pues que enfrente la justicia por estos casos, sobre todo por el asesinato del periodista Valdés. Así habló de este tema hoy la presidenta. Hay que insistir en algo muy importante. El gobierno de Estados Unidos hizo un decreto hace poco llamando terroristas a las organizaciones, algunas organizaciones de la delincuencia organizada. Ellos en varias ocasiones han manifestado que no establecen negociación con estas organizaciones. Entonces tienen que explicar por qué en estos casos se llega a acuerdos. Nosotros vamos a insistir en la extradición de los que hemos solicitado la extradición. Nosotros todos los días cooperamos para la seguridad y trabajamos para que haya paz y seguridad en el país. Y hacemos, junto con la Fiscalía, detenciones, investigación, inteligencia. No queremos que haya violencia vinculada con la delincuencia organizada y para ello se hacen las carpetas de investigación, las detenciones y se trabaja todos los días en ello. Pero es importante que haya una explicación sobre esto. El Minilic está relacionado con el homicidio de Javier Valdés, asesinado en 2017 y por eso podría ser extraditado a nuestro país. Huyen de la justicia en nuestro país, huyen de la justicia en otros países, pues ahí habrá que preguntarnos por qué están tan en contra de una forma distinta de elegir al Poder Judicial. Y hablando de esto, una de las mentiras que se han propagado en medios de comunicación, lamentablemente por el mismísimo expresidente del INE, Córdoba, él mencionaba que los votos no iban a ser contados por las y los ciudadanos. Para empezar, todas y todos somos ciudadanos. Eso es un tema. No sé quién habrá pensado si van a venir aliens a votar los votos, pero además lo que quiere decir es que está viciada la elección. Pues para los detalles vamos a ver esta cápsula donde específicamente vamos a entender cómo va a ser el conteo de votos para esta elección judicial del 1 de junio, este domingo. Vamos a escucharlo. La elección del Poder Judicial de la Federación, al ser un proceso inédito, requirió diversas innovaciones para su organización. Una de estas es el modelo de casilla seccional. Se instalará al menos una por cada sección electoral,
dando un total de 84.215 en todo el territorio nacional. Cada una recibirá entre 100 y 2.250 personas electoras. Contarán con una urna única en la que se depositarán todas las boletas, tanto las de nivel federal como las locales. En las entidades que renovarán poderes judiciales locales, se desplegarán casillas únicas seccionales. Las casillas seccionales podrán ser básicas y contiguas y contarán con un mínimo de 8 mamparas para votar. También se prevén casillas especiales para personas votantes en tránsito, en las que se instalarán entre 16 y 20 mamparas para votar. Las casillas contarán con entre 8 y 12 personas funcionarias de mesa directiva de casilla seccional, quienes clasificarán las boletas por cada uno de los 6 órganos jurisdiccionales al final de la jornada electoral. Para esta elección, se utilizarán 2 tamaños de boletas. Tamaño carta para elegir la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tamaño media carta para la elección de la Sala Superior, salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal de Disciplina Judicial. Y tamaño carta y media carta para los tribunales de circuito y juzgados de distrito, dependiendo de la cantidad de candidaturas. En estos comicios se implementarán 2 modalidades de voto: la votación anticipada y voto presencial en casillas. Y por esta ocasión no habrá voto de la ciudadanía en el extranjero, ni de personas en prisión preventiva.